Esta clase es introductoria para la prueba de transición. Primero que todo, quiero mostrarles un video de qué trata la prueba de transición y cuáles son los cambios, ya que ustedes el año pasado tuvieron PSU de lenguaje conmigo, entonces conocen un poco de la prueba y la idea es ver cuáles son los cambios que tiene esta nueva prueba de transición. Voy a tratar de presentarles el video. Presentar. Ya. Compartir. Así que pongan mucha atención en el video y díganme si lo ven. Los temas que han marcado también la pauta en esta jornada. Conocimos ya derechamente del fin de la PSU, es una realidad. El instrumento va a ser reemplazado por uno que mida competencias. Van a ser en total 5 evaluaciones, 2 obligatorias, 3 electivas. La hoja de ruta proyecta los cambios más significativos para el proceso de admisión el 2022. A partir de este año, y de acuerdo a la Ley de Educación Superior, comienza a regir un nuevo sistema de acceso a la educación superior. De esta manera, puedo anunciar el día de hoy que el sistema que por 16 años se basó en la PSU termina. Su primera aplicación en 2003 marcó un antes y un después en la forma de acceder a las universidades. La presentaron como una prueba estandarizada, aplicada por el DEMRE y mandatada por el Consejo de Rectores. Así se mantuvo la PSU hasta este 2020, su último año, el más complejo. El comité ha resuelto iniciar un camino que reemplazará a la PSU por una prueba que de competencias lectoras de carácter obligatorio, una prueba de competencias matemáticas de carácter obligatorio y una prueba electiva de matemáticas avanzadas que se implementarán a contar del año 2022. A la cabeza de este cambio, la Subsecretaría de Educación Superior, con Comité Técnico de Acceso, las primeras transformaciones para este 2020 y 2021, 2 evaluaciones de transición. La prueba de competencia lectora, que ocupará el lugar de la de lenguaje, si los ítems conectores y plan de redacción. La prueba de competencia matemática, que también actualiza su temario, ambas de 65 preguntas. En una competencia uno puede medir diferentes habilidades propias de la persona, ya sea liderazgo, capacidad de resolución de problemas, y que muchas veces esos no se ven reflejados a través de una prueba de conocimientos como es hoy día la PSU. El sistema de selección igualmente sufrirá variaciones. La ponderación mínima de las pruebas, que hoy es de 50%, podrá llegar a un 30% para valorar el ranking y el promedio de notas. La admisión especial de las universidades aumentará de un 15 a un 20%. Además, un nuevo criterio de habilitación será el mérito, valorando a los estudiantes cuyas notas se ubiquen en el 10% superior de su establecimiento. Eché de menos también la reflexión o alguna noticia en torno a las veces que durante el año esto se va a aplicar. Queremos hacer muy bien las cosas, y para hacer muy bien las cosas, en conjunto con el DEMRE, en conjunto con este comité, todo indica que hay que tomarse un tiempo para hacer los pilotajes. Todavía no tiene nombre, pero es la nueva forma de acceder a las universidades. Centros de formación técnica e institutos profesionales tendrían otro instrumento cuyo anuncio, aseguran, informarán próximamente. Bueno, lo que les acabo de mostrar es un video donde explica en detalle la diferencia entre la PSU y la prueba de transición, que va a ser el nuevo modelo que se va a seguir para evaluar a los estudiantes y poder permitirles el ingreso a la educación superior. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Bienvenida, Nati. Hola, profe. Entonces yo ahora les voy a mostrar una presentación PowerPoint. Bueno.
Ya, la prueba de transición, en el fondo, ¿estoy compartiendo pantalla o no? ¿Lo ven? No sé. No, profe, se ve usted. Ah, me veo yo. Ya, gracias por avisar. ¿Ahora sí se ve? Avisa que está compartiendo pantalla, pero no se ve lo que va a compartir. Yo sí veo lo que se está viendo, o sea, el PowerPoint. Yo también lo veo. Sí, se ve, profesora, ahora se ve. Ahora se ve, ya. ¿El video lo vieron? ¿O solo lo vi yo? ¿Qué video, profe? Yo no veo nada. Yo solo escuché el audio del video y ahora no veo el Power. Estamos ahí. Ya, bueno, el objetivo de esta clase tiene conocer los principales lineamientos de la prueba de transición. Yo les mostré este video que creo que lo escucharon solamente, que habla más o menos de que la PSU llega a su fin, pero que seguimos con otro instrumento que es la prueba de transición. Y esta prueba de transición lo que hace es medir competencias. Y aquí quiero saber qué es lo que entienden ustedes por competencias. ¿Qué es una competencia? ¿Están ahí? Una competencia es como definir quién es el mejor. Ya, o sea, tenemos varios ¿Se significados. refiere a esto? Luis, Esto está más como de tus habilidades, tu potencial, va por esa línea. claro, tenemos varios significados. En uno de los lineamientos es efectivamente cuando dos personas o dos equipos compiten por un trofeo o por ganar, efectivamente. Y tenemos también otro significado de competencia que se atribuye a la habilidad que tiene una persona, ¿ya? Si es una persona competente, porque tiene las competencias para, o no es competente para, ¿ya? Cuando hablamos de competencia, como bien lo muestra el dibujito que están viendo en pantalla, las competencias tienen que agrupar las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los valores. Cuando queremos saber en concreto a qué se refiere, primero que todo el conocimiento es saber qué. Las habilidades, poder hacer esto. Y las actitudes, saber hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos del conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos. Lo que mide la prueba de transición en estos momentos es la competencia, es decir, los conocimientos que ustedes tienen y cómo son capaces de ponerlos en práctica. Está el temario de la prueba de transición, no sé si lo han revisado. ¿Han tenido la oportunidad de revisarlo? No, profe. ¿No? Profe, yo no tenía idea que estaba eso. Yo lo subí No tenía ni idea. a la página, a la plataforma, en la clase de esta semana. Subí todo el video, las imágenes, el PPT, y voy a subir también este video, ¿ya? Porque estoy grabando la clase. Pueden revisarlo completamente. Yo ahora lo que voy a hacer es contarles a grandes rasgos de qué trata la prueba, cuáles son las diferencias de la PSU, e introducirles un poco qué es lo que se viene. Primero que todo, la prueba de transición se basa en 3 criterios. Pertinencia, que sea pertinente, un instrumento que permita y que sea apropiado para medir la capacidad de los estudiantes para poder acceder a la enseñanza superior. Que tenga relevancia, ¿ya?
que sea un instrumento relevante, que no sea igual a todas las otras pruebas que uno aplica o realiza durante la enseñanza media y básica, sino que sea un instrumento relevante, que sea importante, que tenga un poder entre que separe a los que entran a la universidad y no, y que sea equitativo, que tenga equidad, que no segregue, que todas las personas tengan el derecho igualitario de poder acceder a la educación superior. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Ya. No, profe. Hola Betsa, bienvenida. ¿Qué contenidos, Hola. ¿Qué contenidos Sí. entran? ¿Qué contenidos entran en la prueba de transición? Los contenidos de séptimo básico hasta cuarto medio. En este momento, debido a la contingencia, no van a entrar los contenidos de cuarto medio por este año. O sea, solamente se les va a medir de séptimo básico a tercero medio. Se eliminó la parte que era de escritura y ahora solo mide lectura y vocabulario. ¿Se acuerdan de los ensayos que hacíamos donde era pura lectura? Eso mismo es la prueba. Sí, profe. Mi profe. Prueba. Ahora, ¿qué se entiende por leer? Se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, etc., relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Deben entender que para el DEMRE y para los que trabajan por este tipo de pruebas, lo que buscan es que ustedes sean capaces de leer todo tipo de textos, entenderlos y poder este conocimiento transformarlo nuevamente en otra cosa. Deben entender que la prueba de transición lo que busca es medir si un estudiante está preparado para cursar 5 años de una carrera universitaria. Muchas veces sucede que los estudiantes entran a una carrera, pero se retiran a la mitad de semestre, al año, a los 2 años. Entonces la idea de esta prueba es medir que los estudiantes sean capaces de leer, entender textos de educación superior y que por ende puedan tener facilidades de aprendizaje y estudio y no deserten o se retiren porque no tienen las competencias o se les hizo muy difícil. ¿Ya? Ahora, ¿cómo serán estas preguntas? Las preguntas de la prueba van a ser 65 de selección múltiple. 60 serán consideradas y 5 serán experimentales. Recordemos que todas las preguntas de las pruebas estatalizadas, SIMS, PSU, no son preguntas que a alguien se le ocurrió y las hizo, sino que son pruebas que están probadas y que cumplen un estándar y que cumplen indicadores, que si alguien se equivocó en esa es por algo, no es porque es un error de la pregunta o es un error de la formulación o de las alternativas, sino que son preguntas que podríamos decir están probadas de que son eficientes, miden lo que tienen que medir. Por eso es que hay una cantidad de ítems de las cuales se toman y se arma una prueba. No son ítems que a alguien se le ocurrió, sino son ítems que son reutilizados porque ya han sido probados anteriormente. Y a esto se le agregan 5 preguntas que van a ser probadas. Van a ver si funcionan o no funcionan, si no están mal redactadas, si las alternativas son pertinentes, si miden lo que tienen que medir, si los estudiantes se equivocan cuando tienen que equivocarse. Entonces, solamente 60 van a ser consideradas para su puntaje y 5 van a ser experimentales. Pero recordemos que en ninguna parte se nos va a decir esta pregunta es experimental, esta sí se considera, esta no, sino que tenemos que responder las 65 preguntas lo mejor posible. Porque no sabemos cuál es la que va a estar descartada o la que va a ser experimental. Y tenemos, igualmente que en el sistema de PSU anterior, 5 opciones por pregunta, es decir, de la A a la E, en alternativas.
Ahora, para resumir todo lo que les he dicho anteriormente, hice un cuadro comparativo donde están las diferencias entre la PSU, la prueba de selección universitaria, y esta nueva prueba de transición. Voy a ver si no se ha conectado nadie. La prueba PSU entraba en los contenidos de primero medio a cuarto medio. En la prueba de transición van a entrar los contenidos de séptimo básico a cuarto medio. La PSU medía lectura y escritura. La prueba de transición mide solo lectura. La estructura de la PSU era conectores, plan de redacción, vocabulario contextual y comprensión de lectura. La prueba de transición tiene solo comprensión de lectura y vocabulario. Se eliminan conectores y plan de redacción. Muchas veces he escuchado que al eliminarse conectores y plan de redacción, como que la prueba queda más difícil porque en esos puntos le iban mejor. Yo no sé si les pasaba a ustedes, así que si tienen un tiempo busquen sus ensayos, vean si les iba bien o no les iba bien, cómo era. Es una sugerencia. Y lo otro es que la PSU tenía 80 preguntas de selección múltiple y la prueba de transición tiene 65 preguntas. Si vemos la comparación de preguntas, vamos a decir que son menos preguntas, ¿cierto? Pero hay una trampa, porque en la PSU eran 40 preguntas de lectura. Y acá tenemos 65 preguntas que son de lectura. Bueno, en teoría son 30, no, a ver, son 15 preguntas de vocabulario y... Estoy haciendo mi resta. ¿55? No, 50 preguntas de comprensión de lectura y 15 de vocabulario contextual. Entonces, si ven la comparación, en teoría esta prueba es un poco más pesada, porque en la PSU teníamos, insisto, 40 preguntas de comprensión de lectura y aquí tenemos 50. Ahora, las habilidades que mide la prueba de transición son las mismas que medía la PSU, ¿ya? Las habilidades más básicas son rastrear y localizar información explícita en el texto, relacionar e interpretar, relacionar párrafos, interpretar significado de frases o palabras, y ahí entra el vocabulario contextual, y reflexionar y evaluar. Las preguntas de comprensión serán el resultado del proceso de integración de elementos propios del texto elegido con las estrategias lectoras que se evaluarán. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien es una prueba de comprensión de lectura, es importante que ustedes puedan aplicar dentro de la lectura también no solamente estas habilidades, sino sus conocimientos previos de las materias, de los tipos de texto, todo lo que se ha estudiado anteriormente. Ahí se nos une Montserrat. Bienvenida, Monse. ¿Está ahí? Hola, profe. Hola. Entonces, como les comentaba, si bien es una prueba de comprensión de lectura que mide habilidades, estas habilidades no son por sí solas, sino que van también relacionadas con los contenidos que hemos visto durante séptimo a tercero medio, que son los textos expositivos, los textos argumentativos, el texto narrativo, el texto dramático. Todas esas materias que hemos visto, cuáles son sus características, cómo se estructuran, todo eso va a ir incorporado, camuflado dentro de la prueba, dentro de estas preguntas de comprensión de lectura. ¿Qué tipos de texto entran en esta prueba? Textos literarios, no literarios, provenientes de los medios masivos de comunicación y vocabulario.
Dentro de los literarios, básicamente son narrativos y dramáticos. Ya el texto líricos como que no están incluidos. Textos no literarios, expositivo y argumentativo. Y como ya les decía, provenientes de medios de comunicación y vocabulario. Cuando hablamos de los textos narrativos, hablamos de cuentos, fábulas, microcuentos, novelas. Dramáticos, hablamos de las obras dramáticas y las obras de teatro, ¿ya? Así que ahí, ojo. Textos expositivos, todos los que buscan informar y exponer información, y argumentativos, los que buscan convencer o persuadir. Y luego de eso tenemos las narraciones. Bueno, luego de esto vamos a lo que es el temario en sí. Yo ya les dije que el temario estaba en la plataforma ¿dónde está cuarto medio? Para que lo puedan descargar, lo puedan ver a profundidad. Lenguaje. No quiero abrir. No quiere abrir. Me cayó. Bueno, ahí en la clase 11 está el temario, está la presentación PowerPoint, están las imágenes y posteriormente voy a subir el video. Entonces, para mayor información, no me dejó abrir. No sé, ahí sí. Entonces, aquí están les voy a mostrar el temario, que es un poco lo mismo que les estoy. Ahí habla de los criterios, la implementación, la presentación, y esta parte es la que yo les voy a mostrar ahora en grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que va a entrar en contenido en cuanto a las narraciones o al género narrativo en sí? Primero que todo, que ustedes sean capaces de identificar el conflicto de la historia. Puedan decir cuál es el conflicto. Luego, la relación entre los personajes y sus acciones, y sus motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. Qué dicen, cómo son, qué se dice de ellos. Esto es materia de primero medio. La relación de un fragmento de la obra con el total, ¿ya? La influencia de la visión del narrador en el relato. ¿Cómo influye el narrador? ¿Cuál es la importancia de que el narrador sea de testigo o sea omnisciente, o sea protagonista? ¿Cómo eso va a influir en la narración de la obra? Aquí es pregunta, ¿por qué creen ustedes que un narrador elige un protagonista? Un narrador protagonista, el autor quiere ese tipo de narrador. ¿Por qué creen ustedes qué efecto produce un narrador protagonista cuando uno lee una novela, un cuento, una obra? ¿Se les ocurre algo? ¿Están ahí? Churra, no escuché. Repito. Como ¿Quién iba a hablar? tenía una idea, profe. Dígala. Que ay, se me fue. Después se la digo. Después me la dice. ¿Alguien Haga la pregunta de nuevo, profe. ¿Por qué creen ustedes que un autor elige un narrador protagonista?
¿Cuál es el efecto para el lector cuando el narrador es protagonista? Es el mismo efecto Como para que ¿Cómo para qué? como para que el lector se sienta parte de la historia. Muy bien. Eso me iba a decir yo. Efectivamente. Lo mismo iba a decir yo. Ya. Ahora todos van a decirlo. No, es que no era lo mismo, pero era algo. No estaba segura, pero no estaba segura que le iba a decir. Ya. Efectivamente, cuando utilizamos el narrador protagonista, hacemos que el lector sienta empatía y sienta que el personaje está contando su historia y es como un amigo, como alguien cercano. Entonces se involucre mucho más que cuando está utilizando otro tipo de narrador. Sigamos. Símbolos, tópicos literarios, características de los personajes tipo. Personajes tipos como por ejemplo el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, la princesa, el caballero. Todos los personajes que conocemos, o la gran mayoría, cumplen un estereotipo o un rol. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer un texto y identificar, este es el villano, este es el héroe, esta es la típica madrastra, este es el típico caballero, etc. Que puedan ir reconociendo los personajes a partir de las características que presenta el texto. Luego, el modo como se presentan las creencias, prejuicios y estereotipos. Todo texto, implícitamente o explícitamente, va a presentar ahí un pensamiento del autor. Y ahí va a exponerse las creencias, los prejuicios, los estereotipos. Ahora, ¿qué es un estereotipo? ¿Qué entienden por estereotipo? Depende de qué tipo de estereotipo estemos hablando. ¿Pero qué es un estereotipo en sí? Una manera de clasificar. Muy bien, es una manera de clasificar. Ay, se me fue una idea o una expresión o algo así, ¿o no? Es una idea, sí. Una idea que clasifica o engloba. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de estereotipo? Y puede ser que comparten algunas características o no. Sí, comparten esas características. Cualidades y cosas así. El estereotipo, o sea, un ejemplo de estereotipo podría ser el maquillaje. Profundice. ¿O no? Es que lo entiendo, pero no sé cómo explicarme. Pero eso del maquillaje, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo? Su ejemplo del maquillaje, trata de explicármelo. ¿Cómo un estereotipo? Déjeme pensar. Estereotipo. Y puede haber estereotipos entre una mujer y un hombre, ¿no es cierto? Esos son estereotipos. Es como lo que el hombre espera de la mujer. Por ser, no sé, pues la mujer es la ama de la casa, el hombre trabaja, así. O el hombre es más fuerte y la mujer, no sé, pues es más delicada. Muy bien, Betsabe. Esos son estereotipos. ¡Ay! Ya. Entonces, cuando leemos podemos reconocer estos estereotipos, ¿ya? Y eso es lo que se va a medir en esta prueba cuando se habla del texto narrativo. Y el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Cómo todos estos elementos que van decorando, complementando la obra, van dándole un sentido al texto en sí. En cuanto a las obras dramáticas, ¿qué es lo que se les va a medir? El conflicto, nuevamente, y qué problema humano se expresa a través de él.
Vamos a volver a identificar, ¿cierto?, conflictos. 2. Los personajes principales y su evolución, su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dicen de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá también hablábamos de los personajes. Entonces, aquí igual se nos va a preguntar de personajes principales. Por lo general, en una obra, un personaje no tienden a ser planos, al contrario, se nos presenta un personaje, vamos a ir al ejemplo de la Caperucita Roja, tenemos una niña que le gusta jugar, pero cuando termina la obra, esa niña ya no es tan niña, ya no es tan inocente que le gusta jugar, ya se pone un poco más desconfiada, porque al encontrarse con el lobo, a pasar todo lo que pasó, ella adquiere un aprendizaje y modifica su forma de ser. Entonces, esto pasa en la mayoría de los textos. Tenemos personajes que a medida que le van ocurriendo cosas, van evolucionando o van creciendo. Tenemos también, nuevamente, los símbolos, los tópicos literarios, las características de los personajes tipos. Cómo se presentan las creencias, estereotipos y prejuicios. La atmósfera de la obra y cómo se construye a través de diálogos, monólogos, las acciones y las acotaciones. Aquí es importante la lectura de textos o obras dramáticas para poder entender más o menos cómo funcionan y cuál es el efecto que produce cuando leemos solo diálogos, cuando leemos un monólogo, cómo vamos identificando las acciones a través de los diálogos, porque es mucho más difícil cuando alguien nos cuenta que le está contando a alguien a través de un diálogo que cuando un narrador nos dice Juanita caminaba, Juanita estaba enamorada, sino que aquí es ¡oh, lo vi y me ilusioné! Entonces uno tiene que inferir que al verlo se ilusionó porque estaba enamorada. Entonces es importante poder reforzar la lectura porque aquí vamos a requerir un poco más de atención, un poco más de reconocimiento de acciones a través de estos diálogos, de estos monólogos y de las acotaciones. Pregunta, ¿qué son las acotaciones? ¿Cómo agregar un comentario? En la obra dramática, agrega un comentario, ya. En la obra dramática. ¿Alguien por ahí? Es una opinión. ¿En la obra dramática? No. Profe, en las acotaciones no era eso lo que usted dijo cuando por ser estaban entre paréntesis y decía se abre la puerta o no. Eso mismo, Betsabe. Muy bien. Va súper bien la Betsa. Las acotaciones son... ¿Profesora? ¿Sí? Estoy ocupando la cabeza. No, quería solamente leer como lo que significa acotación en la obra dramática, que sale que son las sugerencias que el autor da al director y a los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje de la obra. Así es. Eso es textualmente. Eso siempre va a estar en paréntesis y son indicaciones que, insistimos, la obra dramática solo es en diálogos. Entonces, si alguien se para, se sienta, camina, sale por la puerta, no lo va a decir con palabras. Tiene que ir entre paréntesis para que el actor lo haga el gesto, ¿ya? Cuando interprete la obra. Recordemos que toda obra dramática está escrita para ser representada. Entonces, por eso se requiere de estas indicaciones para que tanto el director de la obra como los actores puedan representarla de mejor manera. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? No, profe. Todo porque la Betsa va seca y... Va muy bien. Y la Betsabe
Qué bien que usa su cabeza, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Profe, haga más preguntas, igual quiero responder. Ya, ahí voy No, Nati, yo nomás. Si les voy a hacer más preguntas. Ya. Me toca a mí. Ya. Y por último, el aporte de los elementos propios de la puesta en escena mencionados en las acotaciones: iluminación, sonido, vestuario, escenografía y actuación. Aquí, chicos, es importante, chicos y chicas, que busquen obras dramáticas y puedan verlas, ya sea en YouTube. Hay varias páginas del Teatro Nacional, Teatro Amil, donde han liberado las obras dramáticas y las tienen en video para que uno pueda verlas, para que ustedes puedan ahí ir reconociendo cuál es el sentido de la iluminación, del sonido, del vestuario, de la escenografía y de la actuación. Porque este punto es importante y entra en esta nueva prueba. Y para poder ejercitarlo tienen que hacerlo viendo obras dramáticas. Entonces hasta aquí es importante que ustedes sean capaces de mejorar, o no mejorar, sino que tener un hábito lector, empezar a leer aunque sea media página todos los días para poder ir practicando la lectura. Recuerden que son 65 preguntas de pura lectura. Y lo otro es que podamos también ver obras, y quizás no obras, sino que también películas, porque las películas son un poco más elaboradas o pauteadas que el teatro en sí, pero igual es importante. Las series igual sirven. Por ejemplo, ¿cuáles series tienen menos iluminación? ¿Cuál es la temática de una serie que tiene baja iluminación? ¿Como de terror? Muy bien. ¿O no? Las de terror. Las de terror por lo general tienen baja iluminación, y las que tienen mucha iluminación, Como de alegría. así es. Entonces, muchas veces, ¿sabes? No, tú no. Ándate, pesa. Muchas veces la luz, el vestuario, todo tiene un sentido. No es porque se les ocurrió casualidad, todo tiene un sentido que va relacionado con la temática de la obra. Entonces, tienen ahí dos sugerencias: que se pongan a leer, un hábito lector, y ver obras dramáticas, series y películas, pero con esta mirada de leer entre líneas, leer por qué está usando ese vestuario, por qué hace lo que tiene que hacer, más que el contenido de la serie, sino que cómo es el proceso de actuación, el sonido, la música de fondo, cuáles son sus finalidades. Profe, delante leí algo ahí de tópicos. ¿Qué es lo que es eso? Tópicos Tópicos literarios. literarios. Sí, ¿qué es lo que es? Son tópicos, significa temas. Lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? No, ya. los tópicos literarios son temas literarios. Por ejemplo, el carpe diem, aprovecha el día. Ya. ¿Se acuerdan de esos? ¿Cuál más? El locum amoenus. ¿Qué cosa está hablando, profe? Mucha Nati. ¿No se acuerdan de los tópicos literarios, chicos? Eso se pasa como en segundo medio. Yo no me acuerdo mucho. Bueno, igual nosotros con la profesora Darly vamos a hacer un reforzamiento de estos temas que aparecen en el temario, ¿ya? Sí, profe, por favor. Sí, así que por eso son estas clases. Dígame. ¿Los qué dijo? No entendí. Los tópicos literarios. Tópico significa temas literarios. Son los temas recurrentes de la literatura. Por ejemplo, no me acuerdo los nombres en latín, pero en español, el aprovecha el día, tiempo pasado fue mejor. Cosas así que son como temas que aparecen recurrentemente en la literatura y que se fueron clasificando. Pero no se estresen, que todo lo que está viéndose en el temario lo vamos a ir abordando con la profesora Darling en estas clases que vamos a tener online, ¿ya? Lo que estoy haciendo ahora más que nada es para que ustedes conozcan la prueba, sepan qué es lo que va a entrar, qué es lo que tienen que estudiar y tengan más o menos una idea, porque nosotros tuvimos clase el año pasado, taller de PSU,
pero lo que nosotros vimos en taller de PSU no es lo mismo que se les va a medir ahora en la prueba de transición. No completamente. ¿Ya? Entonces, para que conozcan más... Profe, haga más preguntas. ¿Ah? Profe, ¿quién es la profesora Ingrid? ¿No es la de inglés, no es cierto? Sí, ella es. Sí, parece que sí. La de inglés, sí, la misma. Rayos. Ya. Ya, sigamos. Sigamos. En textos no literarios, con finalidad expositiva o argumentativa, lo primero que se les va a pedir es algo que les costaba mucho, que es identificar la tesis. ¿Qué es la tesis? Los humanistas estuvieron todo el año viendo que era una tesis. ¿La tesis es como un informe que se hace cuando se termina una carrera? ¿O es otro tipo de tesis? Otro tipo de tesis. No, Nati, no. Ah, ya. Así que responde tú, Gloria, humanista. Ay, a ver, déjame pensar. Chucho. ¿No es un razonamiento o sí? Los modos de razonamiento por ahí va, pero no. Chuda. Una opinión. Una opinión, sí. ¿Lo busco en Google? Sí, lo pongo en Google. Ya. Es una idea u opinión que se quiere Además, demostrar o probar. ¿O conclusión también o no? No. Ah, ya. ¿Y los argumentos? ¿Qué son los argumentos? ¿Qué son Yo sé, pero no sé cómo explicarme, profe. Pero inténtelo. A ver, vayas explicando. A ver, No sé cómo explicarme. a ver, yo tampoco. Un argumento. Es como argumentar algo, como agregar un comentario más a una conversación. Está relacionada con la tesis. La tesis Una es expresión oral. tesis, idea u opinión que se quiere demostrar o que se quiere probar. Un argumento. Sebastián Rodríguez. Ya habla. ¿Está todavía con lo del argumento o ahora lo cambió? No estoy con los argumentos. Ah, ya, es un razonamiento. Por ahí va, pero no es un razonamiento. ¿Qué son los argumentos? Profe, ¿sirve si lo busco en Google? No, pues no sirve. Ya. Escucha, profe. No es una expresión. No, los humanistas están reprobados. Yo. Tuvieron todo el año ahí en argumentación. Ya, no, yo me voy. Ya. ¿Es algo que Sebastián? se justifica algo? Sí, es la justificación de la tesis. Son razones, motivos, por qué. Entonces ahí vamos a justificar. Por ejemplo, la tesis. Una idea u opinión. Una idea u opinión es que el internet deba ser gratis. Y mi argumento, ¿por qué debería ser gratis? Porque en estos momentos todos lo necesitamos. Algo así. Concuerdo con usted. ¿Ya? Eso es una tesis y un argumento. Entonces, cuando veamos textos no literarios, le van a preguntar cuál es la tesis de ese texto y cuáles son los argumentos que están presentes en ese texto. Además, recordemos que los argumentos pueden ser emocionales para persuadir y racionales para convencer. ¿Cómo yo convenzo a alguien? ¿Algún ejemplo de convencer? Chuta.
Por ser uno puede convencer a una persona por un producto comprado, ¿o no? ¿Sí? Véndame un producto. Ya, ve, ahí le di un ejemplo. Nati. Ya. Ya, pero un ejemplo más específico. Churra. Véndame un producto. A ver, ¿cómo me convence para que yo le compre un producto? Ah, no sé, eso la Nati lo sabe. Me da vergüenza, profe. Ya, pues Nati, ¿usted no quería más preguntas? Ya, pues Nati. Por ejemplo, cuando yo les digo, cómprenme este mouse, es súper cómodo, es inalámbrico, la pila le dura mucho y puede utilizarlo. Es porque tú lo has utilizado, profe, ¿no? No, estoy dando argumentos más que nada. La profe está tratando de convencer para que tú lo compres. Exacto, yo le estoy diciendo, cómprenme el mouse. Claro. Ahora, ¿cómo yo los persuado? Saben que no tengo plata, chicos, me van a cortar la luz, el agua, tengo hambre, ¿me compran el mouse? No. Entonces yo los voy a persuadir ya, profe, emocionalmente. ¿Ya? Convencer va a ser algo racional. Les voy a dar características positivas del producto y el otro les voy a apelar a sus emociones, a que me ayuden y que compren mi producto. ¿Queda más? Yo estaba haciendo eso delante, ¿no? Usted estaba haciendo eso. Sí, pero Nati le mete cualquier chamullo. Ya, chicos, continuemos para que alcancemos con el tiempo. Las fallas evidentes en la argumentación. Por ejemplo, la exageración. Claro, yo le estoy diciendo que me van a cortar la luz, el agua y que me muero de hambre. Entonces estoy exagerando en mis argumentos. Los estereotipos. ¿Qué eran los estereotipos? Ay, lo que yo dije del hombre y la mujer, pues, ¿no? Eso mismo, ¿cierto? Ah, ya. Ya. La visión que nosotros tenemos de una situación, en este caso que la mujer tiene que ser mamá, dueña de casa y que el hombre tiene que salir, trabajar y proveer. Las generalizaciones. ¿Qué es una generalización? Como meter a todos en el mismo saco. Exactamente. Cuando de algún caso uno dice todos, o sea, todo el cuarto medio. Plural, ¿cómo es plural? ¿Cómo es la cuestión? Todos los niños. ¿Cómo era plural? Plural. Ah, no me acuerdo. Las descalificaciones personales. Muchas veces cuando no se tienen argumentos de peso se tiende a descalificar a las personas. Entre otras. Otro punto. Como si fuera un debate. Como si fuera un debate. Otro punto que se les va a evaluar en el temario es el efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que se presenta la información. ¿Qué son los modalizadores? ¿Alguien sabe? No sé. Tiene que ver con el tema de la expresión, o sea, con palabras que se usan ahora, hoy en día, por así decirlo, ¿o no? No. No sé, entonces. Tiene que ver con la forma de expresión. Con la forma de expresión, efectivamente. Con la forma que se expresan hoy en día las personas, ¿o no? No hoy en día, sino cómo se expresa el texto, cómo está ahí el texto, si el texto está utilizando elementos discursivos que son más técnicos o son más objetivos o al contrario son más subjetivos. Ya. Y para eso tenemos frases hechas, por ejemplo, si utilizan el sí afirmativo, el no nunca,
Y tenemos también los conectores, los marcadores discursivos que van ahí dentro de los modelizadores, que son estas palabras que van a ir dándonos grados de que la información es verídica o grados de desconfianza de la información. Y la manera en que el autor organiza la información del texto. ¿Cómo se puede organizar la información de un texto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Que es una noticia o no? No. Cuando, ¿A qué se refiere? Cuando un texto, por ejemplo, organiza la información, lo más importante al principio, después como lo desglosa, o al revés. Como el inicio, desarrollo final. Sí. ¿O no? Ahí, eso es un ejemplo. Cuando tiene inicio, desarrollo final. Cuando las ideas principales están al principio, la introducción, y después solo va desglosando o agregando información. O cuando El inicio, el desenlace y el cierre es lo mismo que inicio, desarrollo final, ¿cierto? no, porque uno es de los textos no literarios y el otro es de los textos narrativos. O sea que otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo. Sí. Ah, ya. Tenemos la intención con la que el autor utiliza distintos elementos léxicos, valorativos, figuras retóricas para el sentido global del texto. En el fondo es el lenguaje que va utilizando, ¿cierto? El vocabulario. Si es a favor de algo, por ejemplo, volvemos al ejemplo del internet, sería muy útil que el internet fuera gratis. Entonces ahí es algo valorativo. ¿Y las figuras retóricas, se acuerdan de ellas? No. Si me da un ejemplo, creo que puede que me acuerde. Puede. Por ejemplo, la generalización es una figura. No. Intenciones explícitas o implícitas del texto. ¿Cuáles son las intenciones del texto que estamos leyendo? No, ¿Cómo tratan los temas? Si la información es verídica. La presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. Posicionamiento del enunciador, o sea, del que está hablando frente al tema, y el rol que busca presentar ante la audiencia. Y esto es, en cuanto a textos no literarios, lo que entra o lo que se les va a evaluar. Y tenemos también los provenientes de los medios masivos de comunicación. ¿Cuál es el propósito? Informar, convencer, persuadir, etc. Las estrategias de persuasión utilizadas, ahí puede ser el uso del humor, la presencia de estereotipos, la apelación a los sentimientos. Como que usted estaba con hambre. Como que yo estoy con hambre, claro. Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación, cuáles son las evidencias, cuáles son los hechos concretos. Los efectos causados por recursos no lingüísticos, como diseño de imágenes y la disposición gráfica. O sea, ¿por qué esa foto va justo con esa noticia? ¿Por qué las letras están en rojo y no en azul? Cosas así. Y lingüísticos como el uso imperativo, aquí entramos con los verbos, el uso de figuras literarias, las expresiones populares, las palabras en otros idiomas y de modalizadores nuevamente, para el sentido global del texto. La influencia del contexto sociocultural presente en el texto. No es lo mismo leer una noticia de la cuarta a leer una noticia de la tercera. Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asume ante la audiencia. Criterios de evaluación de las evidencias para sostener argumentos. Aquí lo que se les pide, en el fondo, es que ustedes sean capaces de leer textos de los medios de comunicación masivos
específicamente, más que nada, de los diarios. Ustedes puedan leer una noticia, leer un reportaje, leer una crónica, leer una carta al director, y de eso poder reconocer todos los elementos que están presentes en ella. Por eso que se les invita a que empiecen a practicar esa lectura y, aunque sea una vez a la semana, lean una noticia cortita, pero que vayan leyendo y entendiendo lo que están leyendo. Y, por último, pero no menos importante, el vocabulario, que en el fondo es lo mismo que ya hemos visto siempre, que el sentido que adquieren las palabras seleccionadas en el contexto del texto, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el contexto de la clase salieron palabras como competencia, que para nosotros competencia tenía que ver con el conocimiento, la habilidad y la actitud, ¿cierto?, que tiene una persona para enfrentar algún problema o enfrentar alguna situación, pero también tiene otro significado, que es el de competir por una copa, por un premio. Entonces, muchas veces en los textos podemos encontrarnos con palabras así, que dependiendo del contexto van a tener un significado, y es por eso que se mide este ítem de vocabulario. ¿Qué otra palabra tiene varios significados que podría ahí prestarnos dificultad, además de competencia? ¿Alguien? ¿Cómo, profe? Además de competencia, que es el ejemplo que yo doy, ¿qué otra palabra tiene muchos significados que va a depender desde el contexto para poder saber qué es lo que quiere decir? Ya he hecho tú. ¿No? ¿No hay ejemplos? Por ejemplo, banco. Te espero en el banco. ¿En qué banco? En el banco. Pero tendría que especificarse en qué banco. Porque puede ser el banco de la esquina de su casa, el banco de la plaza O el banco Estado. Efectivamente. Puede ser el banco de la plaza o puede ser el banco de Estado donde uno va a dejar plata. Entonces, es importante el contexto. O el Santander. Claro. O el BCI. El Banco de Chile. O el Banco de la Forestal, no. Otro ejemplo. Ah, igual. ¿Se les ocurre otro ejemplo? ¿No? No, profe. Ya vamos a ir avanzando porque nos queda poco tiempo. Tenemos los contenidos que acabamos de ver, que son en base a los tipos de texto. O sea, cuando ustedes tengan que rendir la prueba, se van a enfrentar a estos tipos de texto, a los narrativos, a los dramáticos, a los positivos, argumentativos y provenientes de medios de comunicación masivos. Pero además de conocer cómo se identifica un conflicto, cuál es la relación de los personajes, cuál es el sentido de la obra, cuáles son los estereotipos y todo esto que hemos nombrado, además de eso, les van a medir estas otras habilidades, que es rastrear y localizar, ¿ya? Que ustedes sean capaces de, en el texto, identificar información y poder responderla en una pregunta. Relacionar y seleccionar, que ustedes puedan comprender el texto y relacionar las partes, los párrafos, ¿cierto? O relacionar las palabras, el significado, interpretar qué es lo que quiere decir una frase, qué es lo que quiere decir una palabra según el contexto, y que sean capaces también de establecer relaciones críticas entre el texto, su contexto, la posición en la que dice el texto o la posición que tienen ustedes frente a esa temática o ese texto, y que también puedan juzgar críticamente el texto, valorar la relevancia, la credibilidad y la calidad de información. Y todo esto va a ser evaluado. Entonces, como volvíamos acá,
Las preguntas de comprensión serán el resultado del proceso de integración de los elementos propios del texto elegido con las estrategias lectoras que se evalúan. Esto es lo que veíamos acá, que además de rastrear, localizar, relacionar e interpretar, reflexionar y evaluar, van a tener que identificar elementos propios del texto narrativo, elementos propios de las obras dramáticas y elementos propios de los textos no literarios y elementos propios de los textos de medios de comunicación masivos. Entonces es importante que entiendan esto, de que las preguntas de comprensión son un proceso, son el resultado de este proceso donde ustedes integran tanto los elementos que son propios de los textos y también las estrategias de comprensión de lectura. ¿Qué piensan al respecto de esta evaluación? ¿Está bien, pues? Está bien. ¿Tú creí? Yo creo. ¿De qué? No sé. Ahora vuelvo. Sí, pues chicos. Chicos y chicas, en el fondo esta evaluación mide todo lo que acabamos de ver. Esta clase es introductoria, más que nada era para presentarles esta nueva evaluación, ver cuáles son las diferencias con la PSU y que entiendan qué es lo que tienen que aprender o ejercitar. No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna consulta, algo que podamos... Profe, lo que explicó hoy día lo va a subir, ¿no es cierto? Sí. Va a subir la clase. Ya, porque hubo un rato que tuve que echarle leña al fuego. Sí, la clase la estoy grabando, así que va a ser subida. Y como les mostré... Ay, qué vergüenza. No sé si lo vieron, según yo les mostré que en la plataforma estaban todos los materiales. Sí, pero el PowerPoint que usted presentó hoy día... Está en la plataforma. Ya. A ver si se puede. Voy a compartirlo, presentar. Ahí, si ustedes ven acá, ¿se pero ve? si ustedes no están pasando lista. ¿Se ve? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Sí, paso lista. Ya los tengo plenamente identificados. Sí, está bien, profe. Ya, aquí está la imagen de las competencias, el video de la noticia donde explica el cambio de PSU a prueba de transición, el PowerPoint donde está la prueba de transición y el temario de las competencias. Está todo ahí, para que puedan después poder revisarlo con más calma, detenimiento. Cualquier pregunta o consulta la pueden hacer. En el fondo, lo que acabamos de ver es que entra en la prueba y cómo poder prepararse mejor. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el temario aparecen por una parte los tipos de texto y por otra parte las estrategias de comprensión de lectura, que es lo que se les va a evaluar. No se va a evaluar por separado. Ahora nosotros lo vamos a ir trabajando de manera separada para poder ir reforzándolo y trabajándolo con ustedes. ¿Y cuándo vamos a tener clase otra vez, profe? La otra semana es una clase semanal, parece. Así que la otra semana yo les voy a avisar, les voy a mandar, la Isa hizo un grupo de WhatsApp de lenguaje. Yo le voy a mandar el contacto de la profe Darling, que es la otra profe de lenguaje, para que también la agreguen, porque el sistema de trabajo va a ser el siguiente. El sistema de trabajo es una semana clase con ella y una semana clase conmigo, pero siempre trabajando en lo mismo, que es la PSU. Nosotras estamos trabajando en conjunto, hemos tenido un par de reuniones ya donde estamos preparando el material para poder trabajar con ustedes. Así que nosotros nos veríamos en una semana más. La próxima semana les tocaría con la profe Darling. Una vez a la semana. O sea, el otro viernes. No estoy segura. ¿Vamos a trabajar con guías, profe? Sí, vamos a trabajar con guías. Vamos a ir subiendo el material. La idea es darles algunos ejercicios y poder
revisarlos y reforzarlos en este espacio. La idea es que igual sean más participativos y que no sea tan monótono. Esta clase era un poco más monótona porque en el fondo era presentarles más que nada la evaluación. Pero las otras, la idea es que ustedes puedan durante la semana hacer los ejercicios y ir resolviendo las dudas, los ejercicios más difíciles y también ir acompañado de lo que es los contenidos que vimos en el temario, o sea, tips de qué es el conflicto, cómo se identifica el conflicto, cuál es la importancia del conflicto, cosa que ustedes igual puedan interiorizarse de esos temas que son aspectos importantes que van a ser evaluados. ¿Otra duda, consulta? No, profe. ¿No? ¿Algo que quiera comentar Luis, Ingrid? ¿Están por ahí? Sí, por supuesto, que podemos empezar a practicar esto de la comprensión lectora y todo eso con textos cortos. Ellos pueden buscar textos cualquiera que sea, que les interese, y analizar estos textos. El tema de ver el tipo de narrador, por ejemplo, o cuando hay alguna personalidad especial, se nota al tiro en un texto, ya como el personaje se va construyendo a medida que se va hablando o va comportándose. Así que eso le podría yo sugerir. Yo solo quiero saludarlos y ofrecerles mi apoyo con toda esta contingencia. Inglés no está dentro de las prioridades para ustedes con chiquillos en cuarto, pero yo les ofrezco mi ayuda en lo que yo les pueda apoyar. Sí, si quieren hacer algo de inglés también me pueden contactar, no hay problema. No se preocupe, tía, no la vamos a estar molestando. Que tranquila, aproveche, descanse. Aproveche la cuarentena, tía. Ofrecerles mi ayuda nomás, si sirve de algo, y saludarlos también, porque estuve tan poquito con ustedes y es una manera de estar en contacto igual. ¿Qué? Yo estuve una sola clase con usted, o es la única clase que hizo usted. Ya falté la primera semana, creo. Sí, igual estuvimos súper poquitos juntos. Pero bueno, 7 días. Sí, poquito. Y ahora me doy cuenta y confirmo que Betsabe es una lumbrera. No, profe, supiera. Eso, chiquillos. Les dejo un abrazo cariñoso. Ahí vamos a estar pidiéndole ayuda a la profesora Ingrid, porque así como hay estrategias para comprensión de lectura en español, también tienen estrategias de comprensión de lectura en los textos de inglés, y muchas veces esas estrategias pueden ser igual útiles para ustedes. Pues la idea es darles todas las estrategias a vida y por haber para que ustedes puedan estar preparados para este tipo de texto. Lo que es comprensión de lectura. Sí, absolutamente. Así que ahí, Claro si que no sí. le piden ayuda en inglés, por lo menos en lenguaje van a tener igual ayuda. De todas maneras. Así que eso, chicos. Agradecer su participación. Queden atentos al grupo de WhatsApp. Les recuerdo que quedó subido el material en la plataforma. Terminando la clase, la voy a subir también a la plataforma. Recordarles que tienen como primera tarea tratar de leer todos los días, aunque sea una plana. Traten de meterse desde el celular a Emol, a La Tercera, leer algunas noticias, una noticia diaria suficiente, para que puedan familiarizarse con los textos, con el vocabulario, para que puedan ir de a poquito identificando cuál es el tema, cuál es la idea. Ustedes ya se manejan un poco lo que es comprensión de lectura, pero lo que hay que hacer ahora es ir afiatándose en familiarizarse con las terminologías, más que nada. Así que eso, ¿alguna otra cosa, chicos, que quieran agregar ustedes antes de despedirnos? No, profe. ¿No? Bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente Profe, día. avísenos 2 días antes cuando va a ser la clase. Sí, Y después 10 minutos antes. Voy a estar, Sí, porque yo andaba en la calle y tuve que caminar rapidito para acá. voy a estar recordándole Yo no sabía, me había olvidado. sus clases, ¿ya? Para que no tengamos problemas Ya, como hoy día. Así que eso, que estén muy bien. Hasta luego. Ya. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Goodbye. Bye bye.
¡Jai! Pero yo la otra. Chao, chao, profe.